La gestación en la adolescencia constituye un problema social en la actualidad y en ascenso, y ello influye en la vida social y familiar de los implicados. Para los profesionales de la salud, esta problemática le impone muchísimos desvelos, ya que el embarazo en este periodo tiene importantes consecuencias sociales y de salud sobre la madre adolescente y sobre su hijo. Somos Puntos Cardinales, le proponemos conocer mejor el camino. La fecundidad en la adolescencia en nuestro país es el tema a abordar en esta jornada en Puntos Cardinales. Síguenos en Canal Caribe, el canal cubano de noticias, para conocer mejor el camino. Saludos, gracias por acompañarnos. La fecundidad y el embarazo de adolescentes en Cuba pues tiene un impacto social que le otorga alta prioridad a la educación integral de la sexualidad. Sin embargo, a pesar de todos los programas ya establecidos en nuestro Sistema Nacional de Salud y que por supuesto persiguen disminuir la cifra de jóvenes embarazadas, este hecho sigue agobiando al mundo de las adolescentes. ¿Por qué? ¿Cuáles son sus consecuencias y riesgos? ¿Cuáles son los posibles escenarios de vida para una madre adolescente? ¿Cuánto inciden los contextos familiares en el inicio de las relaciones sexuales entre adolescentes? Vivimos en una sociedad que despierta la sexualidad de forma prematura. Dentro del contexto comunicacional de redes sociales, ecosistema digital, ¿qué estrategias se implementan? Somos Puntos Cardinales. Le invito a buscar juntos las respuestas. Hoy en nuestro espacio nos acercamos a un tema de gran sensibilidad, así que le proponemos debatir ideas y conceptos sobre el embarazo en la adolescencia. Para ello me acompaña el doctor Jesús Concepción López, quien es especialista en ginecología y obstetricia. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Puntos Cardinales. Gracias a ustedes por permitirme participar. Nosotros hemos estado valorando a la hora de realizar el programa, pues comenzar a hablar de la adolescencia, porque es una etapa de nuestra vida que se caracteriza por profundos cambios físicos, psicológicos y sociales, por lo que le propongo en los inicios de este programa compartir algunas definiciones de ese periodo de vida. Bueno, la adolescencia siempre hay que enmarcarla, según la OMS, dentro de los 10 años hasta los 19 años. Hay que tener bien claro este intervalo de la vida de la mujer y del hombre propiamente, porque me gusta hablar de la pareja como tal. Ahora, en este caso, el embarazo en la adolescencia, sí, es un periodo de vida de formación de la personalidad en el ser humano, lo cual es imprescindible, una educación adecuada y tener bien los aspectos propios del periodo que estamos conversando. Estamos hablando de adolescentes donde manejan un sistema de comunicación donde el grupo es importante, donde comienzan a experimentar determinada independencia. ¿Son características de la adolescencia también? Sí, el adolescente en su actual se mide mucho por el grupo de su escuela, de su comunidad. Por lo tanto, esas son características muy propias de los adolescentes, el sentido del líder del grupo. Bueno, después de esta explicación, yo le propongo entrar en el tema desde varias preguntas que suscitaron los debates en las redes sociales, y es que aunque existen varias experiencias con programas de educación sexual para prevenir la ocurrencia, por supuesto, de embarazos en adolescentes, ello no ha detenido los resultados muy impactantes, de modo que las tendencias en las tasas de fecundidad en adolescentes, o digamos que de abortos, que va a ser otro tema del cual vamos a estar hablando en este programa, de este grupo etario, no se han reducido a la magnitud que se esperaba. ¿Por qué, doctor? Bueno, no es menos cierto que los indicadores revelan que el aumento de la fecundidad y con ello los embarazos que llegan al término y o llegan a la interrupción del embarazo en adolescente ha tenido un incremento no esperado en los últimos 10 a 15 años, sobre todo en los últimos 5 años. Y esto se ha movido con mayor incidencia hacia las provincias centro-orientales, llámese Holguín, Granma, Santiago de Cuba. Esto está por encima de los indicadores nacionales en el grupo de adolescentes. Los embarazos aumentan la incidencia y cada año es mayor la repercusión que esto trae en los indicadores cubanos. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Yo pienso que hay que abordar el tema en su conjunto y de forma integral. Hay que ver a la familia. Es importante la familia, el papel de la familia.
cómo influye con el adolescente, cómo influye su pareja, porque yo veo al adolescente en forma de pareja, no individual como tal. La adolescente no, los adolescentes. Cómo influye la comunidad, las amistades en su conjunto, el sistema de salud, que el sistema de salud tiene pautas muy bien estipuladas para la atención integral al adolescente, el sistema de educación y el sistema de comunicación en el país, los comunicadores sociales, es importante, y el abordaje de las nuevas tecnologías. Yo le propongo, una vez que ha hecho esta declaración en los primeros minutos del programa, analizar estos temas, toda vez que se hace necesario pues comprenderlos para modificarlos. Vayamos entonces a uno de ellos, y es el inicio de la actividad sexual que expone a los adolescentes o a los adolescentes en sentido general a una serie de riesgos. Y en Cuba, al igual que en muchas otras partes del mundo, estas relaciones están comenzando cada vez más temprano. ¿Cuál es la tendencia y de qué riesgos podemos hablar? Sí, la tendencia es a disminuir ya como promedio el inicio de las relaciones sexuales, comienzo de las relaciones sexuales está sobre los 13 años, 13 a 14 años. Esto nos trae una consecuencia muy precisa en el sentido del incremento de los embarazos, incremento de las infecciones de transmisión sexual, que es otro tema muy importante, que hay un aumento en las adolescentes. Y una vez que se ocurre el embarazo en la adolescente, la repercusión que esto trae en la misma adolescente propiamente, desde el punto de vista psicológico, social, desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista del contexto familiar, de su escuela, de su proyecto de vida. Vamos a hablar de proyecto de vida. Yo le propongo hacer una pausa en estos momentos porque vamos a continuar reflexionando en torno al embarazo en la adolescencia en nuestro espacio Puntos Cardinales, un problema de salud presente en la sociedad cubana. Le propongo conocer otras historias. Claudia es de esas adolescentes que la vida le cambió en unos segundos. La llegada de su primer hijo, motivo de alegría para ella y su familia, es un acontecimiento que también ya les ha sacado algunos sustos. Que llegó a nuestro servicio con un cuadro de que venía presentando taquicardia, síntomas muy difusos. Llegamos hoy a la conclusión de que era la sepsis urinaria, pero se inició precozmente el tratamiento con antibióticos de tercera generación y ella fue mejorando. Y es que Claudia, al igual que otras adolescentes, no conocen bien los riesgos maternos fetales del embarazo en la adolescencia, en la mayoría no planificados y detectados de manera tardía. Salí embarazada desprevenidamente y decidí tenerlo porque hay muchos riesgos en la calle y no hace que vaya a sacármela, entonces no puedo tener más ninguno. Salí embarazada y después no quise sacármelo y lo estuve. La prematuridad, es decir, el nacimiento del bebé antes de las 37 semanas y el bajo peso al nacer por debajo de los 2.500 gramos constituyen los principales riesgos del embarazo en la adolescencia. En el Hospital Ginecobstétrico Mariana Grajales de Villa Clara, estas cifras se han incrementado durante los últimos años, influyendo en la morbimortalidad infantil. Pueden tener complicaciones asociadas a esta malnutrición y a la prematuridad. Dentro de esta, la hemorragia intraventricular, la enterocolitis necrotizante, el ductus arterioso permeable son las más frecuentes que tenemos aquí y que en base a eso tenemos establecido un protocolo de acceso mínimo para evitar este tipo de complicaciones. Además de eso, bueno, son niños que después en un futuro pueden tener retardo en el desarrollo psicomotor. Aun cuando en el Mariana Grajales hay un servicio especializado de asesoramiento a las adolescentes, existen brechas en la labor educativa de la familia, la escuela, el PAMI y la FMC, instituciones que necesariamente tienen que accionar de manera conjunta. La adolescencia es una etapa de grandes cambios físicos y psicosociales que exige de una adecuada orientación y cooperación, máxime cuando se hablen de temas que puedan poner en riesgo su bienestar. En Cuba, la fecundidad o el embarazo en las adolescentes continúa siendo un asunto priorizado en materia de planificación familiar y educación para la salud. Ahora bien, ¿cuánto influye el contexto familiar, el social, el consumo cultural, la utilización de las tecnologías al constante estímulo de la sexualidad, pues que genera lo que algunos expertos consideran un estímulo a la sexualidad? ¿Cuál es su opinión?
Mi criterio no es tanto que esto evidencie un estímulo de la sexualidad. Cuando ocurre la sexualidad en un ser humano, llámese en el adolescente, que es lo que estamos conversando, y hay una educación previa, una educación en salud reproductiva, hay una familia que previamente también ha tenido una buena educación en salud sexual y reproductiva, el inicio de la sexualidad es una sexualidad que transcurre en un entorno seguro, en un entorno de no embarazo. Y ahí está la debilidad que tenemos, que hemos identificado en su conjunto. No hay una educación sexual aún en nuestros adolescentes y o una percepción de riesgo, pero digo las adolescentes, digo la familia, porque siempre hago énfasis en la familia. La familia es la que educa, la que crea, la que conforma al adolescente en su actuar. Y si la familia no está educada correctamente en salud reproductiva, ¿cómo vamos a presentar al adolescente? ¿Cómo se va a desenvolver el adolescente? Por lo tanto, hay que tener una educación en salud sexual y reproductiva adecuada. Y en eso va encaminado el accionar de nuestro Ministerio de Salud Pública, de nuestro Estado en su conjunto. Eso me hace recordar una intervención muy precisa de Fray Beto que decía que a veces cuando se habla de sexualidad se habla desde el punto de vista médico, pero no se le habla a los jóvenes de valores, de amor, de ternura. Y a veces creemos que con solamente dar esta información basta para que los muchachos estén preparados y no también contextualizamos en una relación de respeto, en esa responsabilidad de la cual usted está haciendo un llamado. La sexualidad es ante todo amor. Y es necesario que los adolescentes al iniciar su vida sexual pues vayan también movidos por esos sentimientos de ternura. Sí, en ocasiones yo percibo que los padres temen hablar de sexualidad a sus hijos porque refieren que eso estimula la sexualidad. Eso es la sexualidad, eso es un error y eso, si se quiere, es un prejuicio también. No, sí, hay que hablarle de sexualidad a nuestros jóvenes, pero saber cuál es el rol que le toca a ellos dentro de la familia, cuál es su papel, cuál es el papel de los padres como orientadores, escuchar mucho. Creo que hoy en día en nuestras sociedades, y esto es un problema internacional, no es solo de Cuba, el embarazo en la adolescencia es un problema mundial, que Cuba no está ajeno a ello y que nosotros tenemos todas las condiciones para disminuir los indicadores de embarazo en la adolescencia, propio de nuestro sistema, que llega a todos los adolescentes, a toda la familia, pero ¿cómo llegamos? Ahí está la efectividad del sistema. Ahora bien, doctor, la interrupción voluntaria del embarazo es también un derecho en Cuba, pero en ocasiones el abuso del mismo expone a la mujer a condiciones irreversibles. Vamos a ubicar este derecho en el contexto de adolescentes y quizás cómo influyen también los padres a la hora de tomar una decisión de interrumpir el embarazo. Yo parto de un principio, el mensaje para la familia, para la sociedad debe ser, la adolescente no debe embarazarse. ¿Por qué? Porque esa no es la etapa ideal o idónea para un embarazo en el ser humano, por múltiples factores. Ahora, una vez que ocurre el embarazo, si uno lo va a analizar y con la atención maravillosa que se tiene en Cuba a las embarazadas, expresamente a las embarazadas adolescentes en ese grupo, la interrupción del embarazo no es el camino adecuado, no está exenta de consecuencias. Es un derecho de la mujer del cual Cuba es firmante de los convenios del Cairo. Cuba es firmante de los derechos de la mujer a hacerse la interrupción del embarazo en un centro hospitalario. Y Cuba le concede a eso todos los recursos posibles para que eso transcurra adecuadamente. Pero no es el camino adecuado la interrupción del embarazo en la adolescencia, producto de todas las consecuencias mediatas y tardías y quizás inmediatas que puede conllevar esto. Ahora, doctor, le quiero preguntar, ¿podemos encontrar dentro de esas cifras de adolescentes embarazadas en nuestro país, por ejemplo, algunos casos de muchachas que sí planean y desean su embarazo siendo aún adolescentes? Mira, por lo general, en la adolescencia el embarazo no es planificado. Cuando usted va a analizar psicológicamente la adolescente, ella no lo planifica. Apareció el embarazo y continúa por múltiples factores, deseo de la pareja, deseo de la familia o miedo a la interrupción de embarazo propiamente. Lo que sí está claro, es un derecho y está legislado en nuestro país que la última que dice, la que dice la última palabra sobre la decisión de interrumpirse el embarazo o no, es la adolescente.
no son los padres. Los padres firman y respaldan porque es menor de edad, pero la adolescente es la que debe decir la última palabra, si se interrumpe o no. Por lo tanto, esto debe de ser un trabajo educativo, persuasivo y respetar los derechos de decisión de la adolescente. Ahora bien, doctor, ¿cuáles son los riesgos una vez que se decide continuar con el embarazo para la madre y para el niño? Los riesgos del embarazo, aún en nuestro país, con la atención maravillosa que se tiene en la maternidad y el programa materno-infantil, dirigido en muchos casos hacia los grupos de adolescentes y adolescentes embarazadas, no está exento de riesgo, está claro. Para la madre se incrementa los riesgos de hipertensión durante el embarazo, los riesgos de anemia, de recién nacido bajo peso, de que el parto se produzca antes del tiempo indicado, o sea, pretérmino. Todos son los riesgos en general y cómo influyen los factores nutricionales en la adolescente. Ahora, también hay que hablar de los riesgos psicológicos y sociales. Los riesgos psicológicos es que la adolescente nunca está preparada psicológicamente para asumir en esa etapa un embarazo. Y desde el punto de vista social, su proyecto de vida se ve interrumpido totalmente. Se aísla un poco de su grupo, del grupo que avanza en un proyecto de que ella está incluido, y lo otro es la pareja. En la mayor parte de los casos son madres solteras que continúan un embarazo y aunque no sean madres solteras, su pareja no continúa más allá del año del nacimiento del niño. Y desde el punto de vista del parto, en el momento del parto los riesgos biológicos son el aumento de los indicadores de cesárea, los partos con distocia, o sea, con trastorno en la salida del bebé, y como tal, ya una vez nacido el niño, el desarrollo psicomotor de ese recién nacido, ese de bebé, dado que la madre no está preparada, obviamente, para una educación adecuada y en muchos casos lo asume la familia, la abuela, el abuelo. Tengamos en cuenta la inmigración que hay en nuestro país y que en ocasiones esa embarazada vive con sus abuelos, con sus tíos y son los que asumen realmente el embarazo. Y otro indicador también es el aumento del maltrato infantil por negligencia, que se ve mayormente en las embarazadas adolescentes. Una vez que nace el bebé, en su vida, primer año de vida, el maltrato infantil por negligencia, por falta de educación, de entrenamiento, cómo criar ese bebé adecuadamente, ese niño en un entorno de seguridad. Y ahí es donde ocurren estas situaciones. Hoy Puntos Cardinales se acerca a un tema muy sensible, el embarazo en la adolescencia. Hablamos de la fecundidad en la adolescencia en nuestro país. Le propongo que comparta nuestros contenidos en nuestra página web o síganos en Twitter o escríbanos a nuestro correo electrónico. Somos Puntos Cardinales. Estas madres adolescentes, ante la amenaza de un parto fuera de término, hipertensión, anemia o nutrición insuficiente, ingresaron en el hogar materno-infantil Doña Leonor Pérez, donde reciben una atención especializada. Un servicio especializado de ultrasonografía obstétrica y laboratorio clínico. Tenemos un grupo de servicios especializados que contribuyen a la atención de esta paciente. Por la edad propiamente de estas pacientes, como son pacientes adolescentes, muchas entran dentro de la edad pediátrica. En este centro se les brinda ayuda psicológica y con la guía de especialistas realizan ejercicios que mejoran su postura, fortalecen el sistema cardiovascular y reducen el riesgo de diabetes. De esta manera se preparan física y mentalmente para el alumbramiento. Los enfermeros, desde la directora hasta los enfermeros, me han tratado bien. Bueno, uno nunca está preparado para ser madre, pero con las charlas educativas que nos han dado, más o menos estoy preparada, me siento preparada para tener a mi bebé. Una parte importante en el tratamiento son las charlas educativas orientadas hacia la prevención. Pero tanto en este departamento de psicoprofilaxis como en el departamento médico, que está aquí en la sala, en las charlas educativas que se le dan a la paciente, sobre todo a las pacientes adolescentes, se le habla de los riesgos que tienen ellas al estar embarazadas en esta edad y se trata a través de esta charla que no vuelvan a embarazarse por lo menos hasta que tengan la mayoría de edad. Los anticonceptivos que están ya, que aquí Cuba tiene cantidad, tienen diferentes, tienes el preservativo, tienes un implante, tienes DIU.
que se protejan, ya que no solo puede ser el embarazo, también puede estar la enfermedad de transmisión sexual. La atención que reciben las jóvenes gestantes habla del humanismo que caracteriza a la salud pública cubana y de sus esfuerzos por ofrecer una atención médica integral a la madre y al niño. Esther Díaz para Puntos Cardinales. Estás en compañía de Puntos Cardinales en el canal cubano de noticias. Continúe con nosotros. Doctor, buscando información sobre el embarazo en la adolescencia y su comportamiento en nuestro país, resalta entre sus comportamientos, y usted lo decía a inicios del programa, que son más probables en provincias del oriente del país y zonas rurales. ¿Por qué sucede esto? Yo pienso, las zonas rurales, en términos objetivos, o sea, las provincias del interior, centro y oriente del país, pienso, a mi criterio, que tienen mejores condicionantes para controlar esta situación del embarazo en la adolescencia. La capital es muy heterogénea, hay una población, si se quiere, flotante como tal, y la magnitud de la población, cuando uno valora con los servicios de una ciudad que está en más de 2 millones de personas en estos momentos, en ocasiones es una actividad compleja. Ahora, yo pienso que hay que hacer énfasis en las provincias centro-orientales en el abandono de los proyectos de vida. El abandono de los proyectos de vida, porque Cuba, a pesar de la situación compleja económica que tenemos, es bastante homogénea. En su desarrollo económico y social es bastante homogénea. No como sucede en otros países, que hay un abandono en la zona rural. Cuba no se manifiesta así. Y la educación, la salud llega a todos los rincones de nuestro país, en mayor o menor grado, pero llega. Creo que lo que hay que hacer más es llegar a la comunidad. Eso está en los decisores de salud, el sistema de educación, hay que llegar. Y me parece que hay sus debilidades en llegar a los grupos de adolescencia, digo adolescencia en su conjunto, en las zonas centro-orientales, y disminuir los indicadores de fecundidad, llámese embarazo, en la adolescencia. Me gustaría que usted compartiera sus criterios desde su experiencia de cómo participan los adolescentes en la planificación familiar. Sí, los adolescentes están ávidos de la planificación familiar. Lo digo así por mi práctica diaria. Están ávidos de planificación familiar. En Cuba se ha hecho un estudio de los estándares de salud orientado por la OPS, y yo he sido partícipe de ello también, estándares de salud en la atención integral al adolescente, y dentro de ahí está la planificación familiar. Inclusive ya el Ministerio de Salud Pública, el PAMI, ha orientado y se ha dirigido la planificación familiar hacia los hospitales pediátricos, no solo está en la atención primaria de salud, esa está hacia los hospitales pediátricos, donde se atiende hasta los 18 años al adolescente, lo cual quiere decir que tienen un sitio identificado como tal. Ahora, ¿qué reclaman los adolescentes? Sí, yo digo que ellos están ávidos de la planificación familiar, pero reclaman sitios donde ellos puedan recibir esos servicios. Cada día ellos en los estudios que hay piden tener lugares propios donde ellos puedan recibir atención de planificación familiar. Y lo otro que necesitamos, y que el país hace esfuerzo en la situación compleja económica que tenemos, es la disponibilidad de diferentes medios anticonceptivos. Eso en estos momentos es un esfuerzo enorme del Estado por los costos que ello implica, pero en síntesis ellos sí están ávidos, y dentro de ellos la planificación familiar viene la educación en salud sexual y reproductiva. De nada sirve que en el mañana tengamos todos los medios anticonceptivos disponibles, tengamos accesibilidad a los escenarios donde ellos se desenvuelven para reciban planificación familiar, si no hay una educación previa en salud sexual y reproductiva en la familia y en los adolescentes. Cuba es un referente en la región por su avance, ya lo hemos estado comentando acá, en la implementación de un programa de educación sexual, pero hay desafíos que nos impone la contemporaneidad y su contexto comunicacional de redes sociales, ecosistema digital en el que está mucha información y en el que a veces se accede a contenidos que los padres, si no están muy atentos, no pueden revisar ni saber qué tienen los móviles de sus hijos o qué contenidos comparten. ¿Qué desafíos implican los mensajes que se puedan generar para que esa información también esté en este soporte? Bueno, no es menos cierto que Cuba va camino como propio de lograr su desarrollo al avance hacia las nuevas tecnologías.
Y dentro de las nuevas tecnologías tenemos la digitalización y dentro de ello el aspecto de las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales llevan a amplias capas de la población en un momento récord. Los mensajes se extienden a toda la población y dentro de ellos los adolescentes. Recuerden que los adolescentes son la llamada generación del milenio y como tal ese es un sitio donde tenemos que trabajar los mensajes, elaborar prototipos de mensajes que sean muy asequibles a los adolescentes y que ellos les permita orientarse. Yo le digo de entrada en mi servicio, en donde trabajo en el hospital, cuando los adolescentes llegan con sus celulares, lo primero le pregunto, ¿tiran buenas fotos? Me dicen sí, tengo pancartas, carteles muy orientadores, en un lenguaje propio para adolescentes. Ellos, una forma rápida, cogen esos mensajes en forma de fotos y todos sabemos que ellos lo transmiten rápidamente a su grupo, en su escuela. Entonces ahí tenemos un aspecto a través de las redes sociales, a través de la tecnología. Creo que es un medio económico y rápido y actual donde podemos llegar en un mensaje más apropiado hacia los adolescentes. Hay que trabajar en ese sentido. No quisiera despedirlo sin que usted dejara esclarecido una temática que hemos estado abordando en el programa, más bien es concepto. Hemos estado hablando de fecundidad y embarazo. Quisiera que me hablara en qué son similares y qué características manifiestan ambas en Cuba. Sí, usted habla de fecundidad, efectivamente. Fecundidad es un indicador que nos mide una vez que la mujer sale embarazada como tal, independientemente que el embarazo continúe hasta el término del mismo o se realice la interrupción, o sea, el aborto como tal. Por lo tanto, engloba en su conjunto el embarazo como tal, una vez que la mujer resulta la concepción, o sea, fecundada como tal. Es un indicador más abarcador sobre el embarazo en su conjunto. ¿Cómo se manifiesta esto? Cuba demográficamente tiene bajos indicadores de fecundidad. Es un tema que nos lleva al envejecimiento poblacional, pero paradójicamente dentro del grupo de adolescentes los indicadores de fecundidad están altos y esto se manifiesta, están inclusive más altos que la media del país en su conjunto y esto se manifiesta mayormente el alza en las provincias centro-orientales del país. Ya lo decía, Granma, Holguín, Santiago de Cuba tiene los mayores indicadores de fecundidad, o sea, de embarazo en el grupo de adolescentes. Esa es la manifestación en estos momentos y sí, tenemos que manifestarnos o sentirnos, mejor dicho, de forma muy inconforme. Tenemos que modificar estos aspectos porque esto forma parte de algo que genere el desarrollo de nuestro país, porque no solo la economía, sino es lo social también. Hay que tener en cuenta lo social de nuestra familia, de nuestro pueblo, de nuestro país. Y ello es las nuevas generaciones, que son los adolescentes de hoy, serán los adultos del mañana, serán los que educarán a los adolescentes del mañana. Y siempre digo una frase, los adolescentes son los que los adultos, la sociedad, la familia, hemos sido capaces de crear y de educar. Por lo tanto, nunca cuestiona a los adolescentes. Debemos cuestionarnos a nosotros mismos cómo actuamos, cómo hicimos y qué nos queda por actuar. Muchísimas gracias, doctor, por esta reflexión para culminar nuestro espacio. Le agradezco por aceptar nuestra invitación y por continuar trabajando en pos de perfeccionar este programa nacional de atención integral a la salud de los adolescentes. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes también por... Son numerosos los argumentos que determinan que la fecundidad y el embarazo en la adolescencia son un problema de salud. Continuar desarrollando y atemperando estrategias comunicacionales y políticas de salud que posibiliten la reducción de las tasas de embarazo en este grupo es imprescindible. Claro, para ello debe mantenerse una visión intersectorial y multidisciplinaria para el análisis de sus características. Participar desde el individuo hasta la sociedad, estar interconectados para que de esta manera transite la información necesaria, proponer, ejecutar intervenciones y para lograrlo, el tema del embarazo en la adolescencia debe estar en la agenda de todos los sectores. Por la importancia del tema, regresaremos otra vez. Somos Puntos Cardinales para conocer mejor el camino.